Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase de hoy del curso Doctrina de Dios. Hoy estaremos estudiando la lección número 4 sobre la justicia de Dios, el Dios justo, y la lección número 5 sobre la sabiduría de Dios, el Dios sabio. Entonces, vamos a iniciar con el grupo, con el hermano Gerardo y su grupo. Y vamos a pedirle a él mismo, a Gerardo, que él nos dirija en oración y así de una vez tienen el espacio para compartirnos el tema en esta tarde. Amén. Amén. Amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy pedimos que sea tu palabra glorificando tu santo nombre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hoy edificándonos a través de estas enseñanzas, que podamos nosotros ser, Señor, hechos más a la imagen tuya, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a través de tu palabra. Y que seamos nosotros, Señor, santificados también por ellas. Ayúdanos, Señor, ahora que vamos a predicar tu palabra, que vamos a enseñar acerca de tu palabra, sé tú guiándonos y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Ok, es su tiempo. Ok. Compartir la pantalla. Y vamos a hablar sobre el tema la justicia de Dios. Para eso vamos a definir lo que es justicia, conocido ampliamente a nivel secular, espiritual, como el principio moral que guía la acción de dar a cada uno lo que corresponde o lo que se merece. Y en ese sentido, nosotros podemos ver a un Dios que desde el principio de los tiempos tiene un carácter justo en la creación, en el juicio sobre el pecado que ocurre en el jardín del Edén, en el diluvio. Y en la Biblia vamos a encontrar como primera mención o afirmación sobre este atributo de Dios cuando Abraham intenta evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra pidiéndole a Dios que si allí habían algunos justos y llegó a una conclusión de 10 justos, todavía tú destruirías a Sodoma y Gomorra y le decía específicamente, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Eso está en Génesis 18:25. Entonces, así como Abraham afirma por primera vez que Dios es el juez, también vamos a encontrar en la Biblia suficientes afirmaciones que tienen que ver con la justicia de Dios. Y así vamos a poder afirmar que Dios es justo por varias razones. ¿Puedes avanzar, por favor, ¿Ok? Entonces vamos a conseguir la afirmación por la rectitud de su carácter, porque Él declara lo que es justo y exige rectitud en sus criaturas, porque Él establece recompensas por la obediencia y castigos por la desobediencia, y porque Él nos ayuda y nos hace justos. En cuanto a la rectitud de su carácter, Dios es justo porque su carácter es recto. Entonces ahí vamos a conseguir todos estos versículos que conseguimos en la guía, en el libro que estamos leyendo para poder desarrollar la materia, donde Moisés afirma, Él es justo y recto, donde David afirma, juzga en justicia y con equidad, ejerciendo juicio sobre los pueblos. Isaías también lo afirma porque Jehová es Dios justo. Jesús mismo afirma el carácter recto de Dios en su oración. En Juan 17:25 dice, Padre justo. El apóstol Pedro él es el justo y santo. El apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Entonces, vamos a conseguir todo este tipo de afirmaciones donde cada uno de esos personajes de la Biblia, que son personas inspiradas por el Espíritu Santo, personas de Dios, personajes de Dios que conseguimos allí en quienes creemos que ellos vienen afirmando ese carácter justo de Dios. Entonces también nos damos cuenta o lo podemos afirmar porque Él declara lo que es justo y exige rectitud a sus criaturas. Dios no solamente tiene un carácter justo, sino que también nos indica que la justicia de Dios tiene rectitud en sus palabras y en sus obras. Dice la palabra en Salmos 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, de la misericordia de Jehová está llena la tierra.
Dice Primera de Crónicas 29:17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Entonces nos afirma que su palabra es justa y por lo tanto, y que Él es justo y por lo tanto nos exige a nosotros también que seamos justos. Dice, esto viene siendo una invitación a reconocer que esa justicia precisamente está inscrita en su palabra y que debemos obedecer su palabra, no solamente cumpliéndola como una ley, sino que también en nuestras intenciones esté ese carácter justo de Dios reflejado. Es decir, tenemos la ley, pero también en nuestros pensamientos nosotros podamos tener pensamientos justos y rectos como el Señor. Y me gusta mucho esto que define el pastor Eleazar en el material. En cuanto a Sproul, lo define así. Como criaturas de Dios, a nosotros también se nos exige que hagamos lo que es correcto. Dios nos exige que vivamos una vida de acuerdo a su ley moral, la cual nos ha revelado en la Biblia, afirmando precisamente lo que, por ejemplo, veíamos hace rato en el Salmo 33:4. La ley de Dios es el estándar de justicia y la norma suprema para juzgar el bien y el mal. Dios tiene la autoridad para imponernos obligaciones, para exigir nuestra obediencia, exigir el compromiso de nuestras conciencias, porque Él es nuestro soberano. También tiene el poder y el derecho para castigar la desobediencia cuando violamos su ley. El pecado puede ser definido como la desobediencia a la ley de Dios. Entonces, lo vemos así en cuanto a este principio de afirmación. También vemos el tercer principio porque Él establece recompensas para la obediencia y castigo por la desobediencia. Entonces vemos a un Dios que en su justicia, Él castigó el pecado de Adán y Eva. Le pide cuentas a Caín por sus actos. Ejecuta juicios sobre la humanidad en los tiempos de Noé. Ejecuta juicios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, como ya lo veíamos cuando ejecutó el juicio sobre Israel o Judá en la cautividad babilónica. Entonces vemos una justicia divina es exhibida en el hecho de que las leyes justas son dadas a los hombres y que esas leyes son sostenidas por sanciones adecuadas y que en esas leyes son ejecutadas imparcialmente. Aquí podemos ver una justicia de Dios inmediata, pero no siempre la justicia de Dios es inmediata. También hay ocasiones en las que esa justicia tarda. Me ponía a investigar, a pensar y a pedir al Señor que me revelara, Señor, ¿por qué tú tardas en esa justicia? Yo digo que es simplemente por el amor que nos tiene, otro atributo que ya hemos venido estudiando. Y lo podemos ver ejemplificado, por ejemplo, en la vida de David. Saúl no lo mató de inmediato, Saúl lo persiguió durante mucho tiempo. David vivió persecución y la justicia, la muerte de Saúl en este caso, vino luego de todo ese tiempo de persecución. David vio o tuvo que vivir la muerte de su hijo consecuencia de su pecado, pero eso ocurrió luego de todo este tiempo de gestación y en la que David pudo reconocer que había pecado. Dios nos da oportunidades para Él mismo en su misericordia, en su amor, poder aplicar la justicia. También tenemos como un cuarto principio de esta afirmación, porque Él nos ayuda y nos hace justos. Y es que la justicia de Dios se afirma en que Dios no solo exige al hombre ser justo, sino que pone a nuestra disposición todo lo necesario para ayudarnos también a ser justos, esa exigencia que Él nos hace. Allí es donde nosotros podemos entender que la justicia de Dios es Cristo. Y fíjense lo que nos mencionan estos tres versículos que encontramos aquí. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, Él nos ayuda a ser justos como entregándose por nosotros y muriendo el justo, Él, el Señor Jesús, justo por nosotros que somos los injustos. Podemos también observarlo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación en Romanos 4:25. Entonces, el que fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Yo personalmente doy la gloria a Dios por su carácter justo, por ese carácter de justicia, porque son justas todas sus decisiones para con nosotros. Él es perfecto y nos justifica delante de Dios
por nuestros pecados. Entonces, podemos afirmar en cada uno de estos versículos y con cada uno de estos principios que el carácter de Dios es justo y que Él es justicia. Amén. Bueno, ya para aprender de Dios, vamos a ver o estudiar estos personajes de la Biblia que luego de haber expuesto su aparente justicia delante de Dios, pues obtuvieron un aprendizaje y nos deja a nosotros en la enseñanza en la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en ese famoso pasaje cuando él está a punto de negar al Señor Jesús la noche que fue entregado, él mismo delante del Señor le declara que aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen, yo nunca me escandalizaré. Lo dice allí en Mateo 26:33, exponiéndose o haciendo alarde de un tipo de justicia o moral superior que tenía o que pensaba tener Pedro. Pues vemos cómo Pedro aprendió esta lección de una manera a través del quebrantamiento que vivió en el momento en que él cae compungido, llorando, porque se da cuenta que se hicieron realidad las palabras del Señor Jesús cuando le dijo que antes que cantara el gallo, la tercera vez, él lo negaría. Posterior a esto, el Señor Jesús, luego de resucitar, le dice a Pedro, hasta 3 veces le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, extrañado ya por haberle preguntado 3 veces, le dice, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Él obtuvo ese aprendizaje de una forma y entiendo que de ahí en adelante esta lección le quedó de por vida a no depender, a no confiar en su propia justicia. También Job, el justo Job como es llamado por algunos autores, ¿no? Tanto Job como sus amigos, como su mujer, en algún punto de toda esa diatriba en la cual ellos exponían sus puntos, tratando de encontrar el por qué no podían justificar todas las acciones o todas las calamidades que habían venido a su vida. Y finalmente el mismo Job, cuando habla con Dios, le dice que él ya le ha expuesto todas las cosas y que ya no quería casi que hablar. Es como cuando una persona en medio de una discusión dice, simplemente ya no quiero tocar ese tema. Y el Señor le responde ahí en Job 40, me condenarás a mí para justificarte tú. Y en el versículo 7, en el versículo anterior, le dice unas palabras muy fuertes que tal vez nosotros por el tema cultural no entendemos del todo. Pero él le dice, ciñete ahora los lomos, yo preguntaré y tú me responderás a mí. O sea, es un reto lo que le está haciendo, le hace Dios a Job y le pregunta, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Como poniéndose Job en la posición moral de ser él el juez, ser él el que juzga a Dios o juzga sus acciones. Pues igualmente Job aprendió en medio de todo este quebrantamiento en que aunque él no conociera si Dios tenía un motivo o no tenía un motivo para todo esto, entendió que pues Dios era justicia, Dios mismo era justicia. Y el apóstol Pablo allí en Filipenses 3 dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pues alguien que aprendió verdaderamente lo que era la justicia, la justificación, por la gracia de Dios fue el apóstol Pablo y nos deja también este aprendizaje, una persona que se jactaba de tener todo el conocimiento de la ley, de ser un fariseo cumplidor estricto, instruido por Gamaliel y todo aquel currículo en lo cual él se basaba para justificarse, para tener, como él dice allí, su propia justicia, pues él terminó renunciando todo esto a tal punto que lo tenía por basura para alcanzar a Cristo. Vemos que hay dos aspectos cruciales en cuanto a lo que podemos aprender de Dios y su justicia. El hombre tiene una noción innata de justicia. Cuando estudiamos los atributos de Dios, uno de los atributos comunicables que Dios transmite al hombre es su justicia.
Sin embargo, por la caída, esta noción de justicia se vio verdaderamente afectada y nosotros tenemos una noción de justicia pero distorsionada. Es por eso que nosotros puede que ante una injusticia que veamos, ¿verdad? Nos enardecemos, nos molestamos. ¿Quién no se molesta cuando ve a un fuerte oprimiendo a un débil? ¿Quién no se molesta ante un acto de injusticia? Todos. Esa es parte de la naturaleza distorsionada que tenemos nosotros, que nos llama a a esa necesidad de justicia. Sin embargo, esta justicia no es objetiva, está, como dije, bien distorsionada a causa del pecado. Y nosotros casi siempre alardeamos a la justicia, sobre todo cuando nos conviene que se haga justicia. Cuando somos nosotros los agraviados, allí sí queremos apelar a la justicia, apelar ante una autoridad para que se nos haga justicia, mientras que cuando somos nosotros los transgresores, allí entonces lo que apelamos es a misericordia, a perdón. Y todo esto dado por esa naturaleza que tenemos caída y que no nos deja contemplar con objetividad en muchas ocasiones la justicia de Dios. Pero hay una perspectiva bíblica también acerca de la justicia. En el primer punto aprendíamos que Dios mismo es la justicia. Él no solamente obra con justicia, Él es justicia, como decía ahí el pasaje. Él decreta, Él decide lo que es justo y lo que no. Su mismo ser, de su mismo ser emana esa noción de justicia. Pero nosotros, al sentirnos moralmente superiores, producto de nuestra naturaleza caída, tendemos a juzgar esa justicia y es fácil que uno vea en redes sociales o en comunicaciones o en conversaciones con personas que no son creyentes, cómo se ponen en una posición superior, moral, superior a Dios y comienzan a juzgar y por qué Dios permite el cáncer en los niños y si Dios fuera un Dios bueno, ¿por qué hace esto o hace lo otro? Como tratando de colocarse en un papel superior al no entender cuál es la justicia de Dios o cómo obra la justicia de Dios. Sin embargo, Dios es justicia. Hablar de justicia sin Dios es como tratar de buscar el polo norte en una brújula, pero que considerando que el polo norte no exista. Sería imposible, ¿verdad? Cada brújula señalaría un norte diferente. Así es la moral de las personas. Caen en la subjetividad al no considerar que Dios como tal es justicia. Hay muchos pasajes en los cuales se profundiza acerca de la justicia de Dios y su moral. Por lo menos el capítulo 9 del libro de Romanos es una disertación que hace el apóstol Pablo acerca de la justicia de Dios, porque muchas personas al no conocer o al no entender la justicia de Dios podrán llegar a esas preguntas retóricas que él se hace. ¿Acaso hay injusticia en Dios en esto? Pues, como él mismo responde, de ninguna manera, porque ¿cómo podrá decirle el vaso de barro al alfarero que lo formó, por qué me hiciste así o por qué no me hiciste? Más es Dios el que siempre tiene la razón, es Dios del que emana toda la justicia. Así nosotros, por nuestra naturaleza, no lo podemos entender, así como hay otros atributos de Él que no podemos tener un entendimiento pleno y completo producto de nuestras limitaciones. Bien, ahora le doy el pase por allí a Subail y a Riel. Buenas tardes, mis hermanos. Bueno, a mí me corresponde aquí lo que es experimentar a Dios. En el libro texto tenemos allí dos historias que, bueno, en el momento que vayan a leerlo, la podrán profundizar. Sin embargo, quiero compartirles mi experiencia en cuanto a la justicia de Dios. Yo soy cirujano y tuve un caso donde un paciente pasó por un proceso bastante largo, hasta 3 cirugías, donde fue bastante tiempo el poder recuperarse. Y bueno, en todo ese proceso estuve con los familiares haciendo todo lo que estaba indicado, todos los protocolos y realmente hasta más allá de lo que es la parte médica, la parte de acompañarlo, de estar allí en cada momento. Y bueno, en todo eso fue un tiempo más o menos como de unos 2 meses, hasta que al final el paciente, bueno,
se recuperó dentro de lo que cabe de esa enfermedad, porque realmente al estar, hay funciones de su cuerpo que van a estar alteradas, pero ya él pudo ser egresado y bueno, continuar con sus labores. Posteriormente, yo recibo una citación donde el paciente demanda por mala praxis. Wow, eso fue donde tuvimos que estar con los abogados, donde se revisó toda la historia, donde tuvimos que exponer todo el caso del paciente, cada uno de los protocolos, que hace que dar una clase de todo el proceso del paciente y bueno, hasta el final, claro, la esposa del paciente era abogada y trabajaba en la parte penal y ella tratando de buscar algo de dinero, quería obtener este beneficio, cuestionando de que a su esposo todo este proceso se habían cometido errores, pues. Entonces, bueno, en medio de todo esto, yo pude experimentar lo que es la justicia de Dios porque es la importancia de hacer las cosas correctamente. Y en medicina hay protocolos y todo estaba realizado de acuerdo a lo que estaba indicado. Y aparte de eso, como diríamos, más todavía uno lo que es la dedicación, lo que es la ayuda, lo que es el amor, y tú sentir que eres traicionado, pero en medio de todo eso, Dios hizo su justicia y no procedió porque no había nada que se haya hecho incorrectamente. Entonces yo descanso en todo momento en la justicia del Señor porque uno debe actuar conforme a lo correcto, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el área de la medicina más todavía. Y es algo que nos protege. Cuando nosotros obedecemos, somos bendecidos, pero cuando hay desobediencia, allí sí llevamos las consecuencias. Entonces es algo que, bueno, en eso pude experimentar lo que Dios puede hacer en medio de su justicia. Ajá. Nos preguntamos, bueno, en este caso, de que qué sucedería si Dios hubiese castigado inmediatamente a Adán y a Eva con la muerte física. Bueno, si Dios castiga de inmediatamente, no, nadie sería salvo. No estaríamos nosotros aquí. Pablo no hubiese experimentado la conversión en el momento de haber participado en la muerte de Esteban. Pedro, al haberlo negado, tampoco hubiese podido después poder llevar el evangelio y nosotros no estuviéramos tampoco aquí. Entonces, bueno, Dios en medio de su justicia, Él demora el castigo porque es paciente y él es tardo en su ira. Esto lo llaman longanimidad, donde él permite que podamos arrepentirnos. Les voy a compartir segunda de Pedro 3:9, donde dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y bueno, Dios en su justicia también nos da un tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos. Y somos justos solo a través de Cristo, porque es el que nos puede limpiar y nos hace justo delante del Padre. Ahora sigue mi amor. Sí, buenas noches. Yo quiero compartir esta parte sobre lo que es esperar en Dios. Y es algo que, bueno, gracias a nuestra Padre Celestial que dejó estas promesas allí plasmadas en la palabra, donde las podemos nosotros buscar en todo momento, incluso cuando estamos en dificultades, que esa es la parte donde queremos aferrarnos a ese salvavidas. Eh, Dice que en Cristo hemos sido vestidos con salvación y justicia. Esa promesa la vemos en Isaías 61:10. Dice que en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces vemos acá esta promesa y que nosotros debemos apropiarnos, que en Cristo se cumple justamente la promesa que vemos en Isaías. Ese manto es una prenda que simboliza justamente la justicia
que se atribuye a esta promesa por la fe en Jesucristo. No hay otra modalidad. Es por la fe en Jesucristo que podemos nosotros obtener y hacernos de esta gran promesa. Otra parte que está allí también que el Señor nos ha declarado justos y nos ha hecho justos. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justos, ¿qué significa? Justamente ser libres, libres de pecado, libres de condenación, no por nuestras propias obras, por nuestros atributos o méritos, sino por la gracia de Dios, la cual se recibe por la fe. Y esto debe estar muy claro en nosotros, mis hermanos, porque a veces tratamos de jugar con estos versículos, con estas promesas, donde queremos apropiarnos de que, bueno, yo seré salvo, siempre salvo, o mejor dicho, me voy a justificar de todo lo que yo pueda hacer porque, bueno, Dios me va a ser libre o ya soy libre a través de su sacrificio. Entonces, nos hacemos justos no como un proceso. Esto no es un proceso que vamos a ir por niveles. Soy justo y voy aumentando a medida que vaya creciendo en el tiempo, sino que es justamente lo como declara allí en Romanos. Dice que el Señor ha declarado, y es la parte más interesante de este versículo, de que Dios ha declarado de que nosotros somos justos. Y eso ya es como una sentencia. Entonces me afirma en el Señor. Número 3 dice que el Señor nos prospera y guiará por sendas de justicia. Solo en su amor nos enseña a caminar en su justicia. No hay otra, mi hermano, como enseñaba el pastor Gerardo. Es por su amor de que nosotros tenemos este beneficio, porque de lo contrario, por nuestra propia justicia, va a ser un poquito complicado, porque nosotros vamos a ver lo justo injusto y lo justo a la vez queremos que se transforme a veces para otras personas en injusticia. Sin embargo, es allí en amor donde vamos a poder ver con esta óptica, con esto, ver la justicia de Dios. Y lo vemos en el Salmo 23 justamente. Dice que me guiará por sendas de justicia. Y esa es la parte donde se refiere a esa gracia, a esa guía, a esa protección que tenemos de Dios como pastor y nosotros como su rebaño que somos sus hijos. Dice que un camino de justicia recto, correcto y que lleva una vida plena. Es allí donde podemos experimentar la plenitud que tenemos en Cristo. Dice en la otra parte, el Señor defenderá nuestra causa y derrota nuestros enemigos. Yo creo que este es uno de los versículos y las promesas que nos gusta a nosotros, nos gusta sacarlos más a relucir, porque Y, sí, es cierto, el Señor defenderá nuestra causa y Él nos defenderá. Y dice en Lucas 18:7 y 8, eh, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responder, en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y es aquí donde vemos que, bueno, la justicia de Dios, que nosotros debemos experimentarla. Él nos va a defender, Él nos va a cuidar, porque somos sus hijos. Y Él como padre, cuando vemos ese amor de padre en sus hijos, Él nos va a rodear con esos lazos con ese manto de justicia. Y la última parte ya lo vemos en Mateo, que no está allí en la lámina, se me olvidó colocarla, pero está también en este versículo y me parece interesante hablarlo sobre los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia serán saciados. Y esta justicia, mis hermanos, es la ley inmutable y responsable de las acciones. Aquí no podemos decirle a Dios, bueno, no seas tan fuerte o no seas tan blando. Dios es inmutable en lo que es la justicia. Entonces, podemos recibir bendiciones cuando obedecemos
sus mandamientos, su palabra, la ley. Pero debido a esa misma ley que es imputable, también exige que recibamos castigo, ¿verdad? Por nuestros pecados. Entonces, ¿en qué puedo yo llegar a la conclusión a todo esto? Que si no es por Cristo, en la gracia que tenemos en Cristo Jesús, pues nosotros es difícil que nosotros podamos escaparnos de la justicia de Dios. Entonces, sabemos que Dios perdona y Dios a través de su Hijo Jesucristo redimió todos nuestros pecados, pero debemos estar conscientes de que Dios perdona, pero hay consecuencias que lamentablemente pues tendremos que llevar por desobediencia. Bueno, mis hermanos, esto es todo. Bendiciones. Espero que esto les haya sido de edificación para sus vidas. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la presentación del tema de la justicia de Dios. Eh, nosotros, nosotros debemos confiar en la justicia de Dios. A veces lo que nos dificulta es esa parte de la justicia inmediata, porque nosotros queremos, esperamos a veces una justicia inmediata de Dios. Pero es interesante lo que hemos podido compartir porque la Biblia habla de la justicia de Dios, pero también desde el principio y parte de esa justicia nos presenta un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira y grande en misericordia, que esa frase se expresa en la palabra longanimidad y es la capacidad de no actuar eh, por impulsividad y imagínense a un Dios que actúe así, que sea impulsivo, de, así como cuando uno tiene arranque, ¿no? En esa parte. Y es muy claro y es muy clave ver cómo él ha podido soportar el mal, la capacidad de soportar el mal en su propia justicia, porque a veces pensamos que el ser justo, no puedo soportar el mal, no puedo tolerar el mal. Y a veces cuando actuamos así, nos convertimos en legalistas o nos convertimos en más justos que Dios, porque no, yo no puedo tolerar ninguna cosa mala. Pero Dios, no, Dios, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿cuánto tiempo no soportó Dios Sodoma y Gomorra? Hasta que llegó al límite y más al límite. Y con esa parte de la justicia inmediata es muy interesante porque uno ve muchos ejemplos. Y uno de los más importantes es ese ejemplo de Saulo. Porque imagínense si Dios actúa con justicia inmediata cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Si Dios hubiera actuado con justicia inmediata cuando Saulo lo forzó a blasfemar, si Dios no hubiera soportado eso, que Saulo lo forzó a blasfemar, los encarceló, Respiraba si Dios vida. no hubiera soportado la muerte de uno de sus discípulos, de uno de los fieles como fue Esteban, si Dios no hubiera soportado eso y hubiera acabado con todos los que estaban matando a Sí, Esteban, ahí sí. hubiera matado a Saulo también, porque él era el que tenía la ropa de la gente que estaba apedreando a Saulo. Y entonces eso también tiene que ayudarnos a nosotros a entender que la justicia no es no necesariamente es así el pago inmediato a lo que la gente hace. Porque la Biblia dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, pero Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Un, un
Yo tuve un caso de un hombre que le di la camioneta para que me la arreglara, le pagué una parte y no me cumplió. Una Ford 100 que yo tenía 2 años el hombre en la camioneta y todo el tiempo iba y no me la arreglaba y no me la arreglaba. Y después un día fui y veo que no tiene ya los cauchos con los que había dado la camioneta y le digo al hombre, Epi, ¿qué pasó? Yo tengo fotos de los cauchos como que te traje la camioneta. No, se lo di a es que lo carga uno de los obreros y no sé qué. Entonces, bueno, yo me molesté, pero lo que hice fue sufrir el agravio, buscar un camión y llevarme la camioneta de ahí. Pero bueno, no, ni lo denuncié, ni me puse molesto o sea, no descargué mi ira contra él ni nada de eso, sino que, actué pues. Pero, este, un año después, o no, un año después, el año pasado, me llegó su esposa al culto que yo hacía cerca de su casa y ahora su esposa es una fiel creyente de la iglesia. Y hace 2 meses, hace 3 meses, entonces el hombre fue al culto y el hombre recibió al Señor y ahora lo estoy discipulando. ¿Ve? Entonces, uno no puede muchas veces actuar de esa, o sea, tratar en ese sentido de querer justicia inmediata para todo. Uno sabe que Dios es perfecto y Él sabe el tiempo, el momento, la manera y la forma como Él va a hacer justicia a cada uno. Pero Él lo hace, Él, Él lo hace, porque Él es Dios justo. Y nosotros tenemos textos de la Biblia, por ejemplo, Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y a veces nosotros tenemos que, la justicia, en nuestra justicia, a veces tenemos que soportar injusticia. El apóstol Pablo, si usted dice que es justo y usted no tiene la capacidad de soportar injusticia, ese es el primer indicador de que no hay justicia en usted. Pablo a los Corintios le dijo en Primera de Corintios 6, 7 y 8, cuando habían pleito entre los hermanos, le dijo, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Y cuando usted ve la declaración que se hace de José, el marido de María, cuando ella le contó que había sido, que estaba embarazada o que iba a ser la madre de Jesús, este, cuando ella le contó eso, dice la Biblia, José su marido, como era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, lo legal era que él la expusiera públicamente o por infidelidad o la expusiera públicamente como que ella había hecho algo indebido y todo eso, pero él quiso dejarla secreta, no exponerla públicamente. Y allí es donde el ángel del Señor se le apareció y le dio la explicación de todas las cosas. Pero imagínense una persona que no tuviera esa justicia, entonces inmediatamente quieren, ya pues tener la justicia inmediata y hacer lo que está escrito, lo que dice la ley y todo eso, vamos a hacerlo. Así sin tomar en cuenta, en realidad muchas veces no hay esa justicia en el corazón. Hay otra cosa importante es que cuando uno se justifica, o sea, nuestra propia justicia, es muy importante diferenciar nuestra propia justicia y la justicia de Dios. Y usted sabe que lo más justo de nosotros, como dice
en la Biblia es como trapos de inmundicia delante de Dios. Y muchas veces nosotros cuando exhibimos nuestra propia justicia, realmente estamos exhibiendo nuestros trapos de inmundicia. ¿Ve? Entonces, y cuando exhibimos nuestra propia justicia, nosotros condenamos a Dios, así como le dijo a Job, exhibirás tu justicia para condenarnos, para condenarme a mí. Y así lo hacemos nosotros cuando nos justificamos. Eso fue lo que hizo Adán, porque cuando Adán el Señor le demandó por causa de su pecado, le exigió, le hizo ver su pecado. Entonces Adán prácticamente dijo, Señor, yo soy justo, yo no hice nada malo. Fue la mujer que me diste. Entonces, ¿quién fue al final el culpable? ¿A quién culpó? No lo hizo directamente, pero al hacerlo, al justificarse, él está culpando a Dios, al decirle, la mujer que me diste fue culpa tuya. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros nos justificamos, nosotros condenamos a Dios. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Job. Ah, ¿te vas a justificar tú para condenarme a mí? Entonces, son cosas que son importantes que nosotros tomemos en cuenta. Y bueno, lo más maravilloso es que el Señor, el Dios justo, ¿verdad? Nos hace justos a nosotros o nos hace participantes de su justicia. Cuando en el Edén, cuando, cuando Adán y Eva se cubrieron con las hojas de los árboles, eso representaba su propia justicia. Pero cuando el Señor le vistió de pieles, entonces eso representaba la justicia de Dios. Y eso es muy interesante porque eso nos muestra lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Porque ¿de dónde sacó las pieles? Ajá, un animal, ¿verdad? ¿Y quién mató el animal? ¿Adán? No, él no hizo nada. Fue Dios el que lo hizo y el que lo vistió de pieles. El que los vistió con su justicia. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo. Porque Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo fue sacrificado por Dios o por el Padre para darnos su justicia, para cubrirnos con su justicia, para cubrir nuestra vergüenza, librarnos de nuestra culpa y darnos de su justicia. Y eso es maravilloso, esa es una gran bendición de Dios para nosotros. Ok, si tienen alguna pregunta o algo que quieran complementar, pueden hacerlo. Tienen la oportunidad. Quien quiere complementar algo o participar o preguntar, puede hacerlo. Buenas tardes, pastor. Saúl Parra. Buenas tardes. Eh, tengo más que todo una duda para exponer con respecto a la última afirmación que acaba de realizar, que dice Ujú. que cuando nos justificamos, condenamos a Dios. Eso, claro, me pone a pensar en los momentos en que un individuo, este, digamos que se defienda o haga algunas afirmaciones o razonamientos frente a algún señalamiento que considere injusto. ¿Aplica en esos casos esta afirmación acerca de justificarnos y condenar a Dios? No, no, no. El término al hablar de justificarnos no aplica en esas situaciones. El término de justificarnos a nosotros mismos es como, por ejemplo, cuando Pedro exhibió su propia justicia, el Señor le dijo,
todos ustedes se escandalizarán de mí o se sentirán decepcionados de mí. Y él dijo, es como decirle, no, Señor, tú estás equivocado. Y de hecho Pedro lo hizo. Pedro llamó aparte al Señor porque el Señor le dijo que él iba a padecer mucho y lo llamó aparte y le dijo, Señor, no piense de esa manera, tú estás equivocado, ¿verdad? No te va a suceder nada, no te va a pasar nada, ¿ves? Entonces, el término de justificarnos no es cuando es algo, si tú tienes alguna acusación, si alguien te está haciendo alguna acusación, tú tienes derecho a tu defensa. Eso no es justificarte. Justificarse más bien es en la parte de la excusa, de cuando nosotros ponemos excusa por causa de nuestros pecados. Como cuando nosotros hemos hecho algo que es malo y nosotros decimos que no. ¿Ves? O como cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y el que dijo él, no sé, yo soy guarda de mi hermano, ¿verdad? Pero él lo había matado. Entonces, justificarse en ese sentido. No en el sentido de que si te están haciendo alguna acusación, todo el mundo tiene su derecho a réplica o tiene su derecho a exponer a defenderse de cualquier acusación. Eso no es lo que se significa justificarse en ese sentido. Eso es algo legal, eso es algo es como la hermana cuando estaba dando el testimonio como médico de que a ella le están diciendo, ah, no, que fue una mala praxis y todo eso. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Va a decir, no, no me puedo defender. Voy a aceptar el agravio, voy a aceptar ser defraudado. No se aplica en ese caso. Porque ella tenía todo el derecho de decir, no, aquí están las pruebas, hemos seguido todo el protocolo y está así, así, asado, y eso es normal, eso no es malo, eso es bueno en ese sentido. El justificarse del que estamos hablando, cuando dice, cuando tú te justificas condenar a Dios, es cuando ha hecho algo malo, ¿verdad? Y entonces te excusas con eso. Pedro cuando predicó su primer sermón, él le dijo a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes pidieron que se les diera un homicida y entonces negaron al santo y al justo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos no se justificaron. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Y él le dijo, bueno, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Gracias, pastor. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Adelante. Bueno, buenas noches para todos, pastor. De verdad que me hizo acordar mucho acá en la frase cuando nos dijo que nosotros en nuestras vidas es necesario que podamos experimentar injusticias. Cuando nosotros podemos experimentar eso y descansamos en el Señor, vemos que la justicia de Dios es tremenda, porque es algo que hay en nuestro corazón de querer ser justiciero o poner en tela de juicio, inclusive en muchas oportunidades de nuestra vida, al mismo Dios. Pero cuando nosotros vemos que Dios en su tiempo hace la justicia por nosotros, vemos que es justo. ¿Por qué? Porque precisamente no es que nos va a dar lo que nosotros queramos, porque es como cuando decimos que los planes de Dios no son como los nuestros. Efectivamente es así, la justicia nuestra no es como la de Dios. Pero el poder experimentar eh, esa injusticia que nosotros a veces podemos pasar en la vida, vemos que Dios, aún en su infinita misericordia, en su soberanía, en su amor, hace esa justicia por nosotros. Es como aquel que dice ser humilde, pero no quiere soportar humillaciones. Es necesario ser humillado, ¿verdad? Para poder llegar a ser humilde. Igualmente pienso que es con la justicia. Sí, señor. Un indicador de la justicia es saber soportar injusticia. Y eso es ese es muy interesante, todo lo que podemos aprender en esta parte. Adriana, tiene la palabra.
Bueno, antes que Adriana tenga la palabra, me recuerda lo que el Señor le dijo a los romanos. No pagues a nadie mal por mal. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto harás que arda su cara de vergüenza. No os venguéis vosotros mismos, sino deja lugar a la ira de Dios. Adriana va a Eh, participar. Ok. Buenas noches, pastor. Solamente, bueno, realmente ya la interrogante que tenía fue respondida cuando el hermano estaba hablando sobre la justicia de Dios y la afirmación que usted compartió, ¿no? Sobre la justicia. Y bueno, realmente estudiando el material y viendo pues a través de lo que el Señor pues habla, vemos pues que en la Biblia el carácter de Dios pues y en toda su totalidad, vemos pues que Se le apagó su micrófono cuando tuvo problemas con eso. Pero descansamos que dice que ya se respondió su inquietud. ¿Ok? Entonces vamos a seguir al otro tema que es la sabiduría de Dios, el Dios sabio. Y vamos a dejar a Carla y sus acompañantes. Carla tiene la oportunidad. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Yo estoy haciendo equipo con la hermana Arisbel. Voy a compartir pantalla. Ok, creo que ya ahí sale pantalla completa. Y bueno, el tema que nos tocó fue el número 5, que es la sabiduría de Dios. Como siempre vamos a manejar la afirmación, el aprendizaje o respuesta del hombre ante eso. Y ya más adelante los testimonios de cómo experimentamos a Dios y cómo podemos esperar en Dios dentro de lo que es su sabiduría. Primeramente, la afirmación que Dios es sabio, y esto conlleva varias cosas. Primero, que Dios lo conoce todo. Sabemos uno de sus atributos es que Él es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce, no hay nada fuera de su conocimiento. Y Él juzga los secretos de los hombres. Lo vemos en Romanos 2:16. No hay nada que esté oculto para Él, sino que Él pesa los corazones y sabe incluso lo que vamos a decir antes de que esté la palabra en nuestra boca. Eso también significa que no puede ser burlado, no podemos engañarlo, no hay nada que pueda ocultarse de Él. No podemos ni siquiera burlar su palabra ni su ley. No solamente Él conoce todas las cosas, sino que entiende todas las cosas. Nada es indescifrable delante de Él. El material pone el ejemplo en el libro de Daniel, cuando él no solamente que interpreta el sueño del rey de Babilonia, sino que Dios se lo revela, ya que el rey no lo había compartido con nadie. Entonces fácilmente, o entre comillas, fácilmente se puede interpretar un sueño, más solamente Dios puede revelar lo que estaba en el inconsciente del rey de Babilonia. Y Daniel se lo hace explícito al rey cuando le dice que es Dios quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios conoce no solamente las cosas presentes, sino pasadas y futuras, precisamente porque Él es eterno. Y como todo lo conoce, pues está por encima de lo que es el tiempo y sabe también las épocas del hombre. No solamente le reveló a Daniel el sueño del rey, sino también los reinos que iban a tener dominio sobre la tierra en ese momento. Daniel duró los primeros dos reinos, que era el babilonio y el medo. Y bueno, más adelante sabemos que vino el imperio griego y luego el imperio romano. Todo esto Dios se lo reveló a Daniel, porque precisamente él sabe todas las cosas, entiende todas las cosas, sin importar el tiempo que nosotros podamos percibir de manera humana. Su sabiduría implica varias cosas. Primero, que es perfecta, también que es infinita, y por último, que es única. Sabiduría es perfecta porque no puede ser mejorada. No es en el caso de nosotros como seres humanos que siempre buscamos ser mejores cada vez, que podemos tener reuniones de consejo, que podemos pedir a otras personas que nos ayuden a mejorar en diferentes ámbitos de nuestra vida. La sabiduría de Dios no puede ni aumentar ni disminuir, precisamente porque ya es perfecta. Esto también
viene en la parte del tiempo, y Gálatas lo dice cuando expresa que el Señor sabía el tiempo perfecto para enviar al mundo. Incluso hay personas que dicen que después de la muerte del Señor Jesucristo hubo una multiplicación muy grande de la población en el mundo. O sea que Jesús llegó, murió y resucitó en una época crucial para que después de allí toda la población de la tierra pudiera tener la oportunidad de creer en él. No había un tiempo mejor y como les dije, no hay nadie que pueda instruir o enseñar al Señor. Eso lo vemos también en Isaías 43. No hay persona que le pueda decir algo nuevo porque él no se sorprende, no descubre nada, sino que todo él ya lo conoce. Su sabiduría es inmutable y eso quiere decir que todo lo que conoce, todo lo que sabe es de manera verdadera desde y hasta la eternidad, precisamente porque Él es eterno, igualmente como su carácter es sabio, esa sabiduría es infinita, no tiene principio, no tiene fin, y no hay quien la alcance, como dice también el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 21. Su sabiduría es única, precisamente porque Él es Dios, no hay nadie quien se le iguale, no hay nadie quien se compare. También lo vemos en la carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. También el rey Salomón, en su oración por la dedicación del templo, dice solamente Dios puede conocer el corazón de todos los hijos de los hombres. Su sabiduría implica que su juicio también es correcto, que es justo, que hace un perfecto uso del conocimiento que tiene y que la ejecución de su voluntad es perfecta, igual que su sabiduría. Todas las cosas que hace, todos sus procesos, sus métodos, sus tiempos son perfectos precisamente porque Él es sabio, todo lo entiende y todo lo conoce. Cualquier inteligencia y sabiduría que los hombres puedan demostrar no viene de sí mismo, sino que es un reflejo de la perfecta sabiduría del Señor. Esto también se muestra en la persona de Jesucristo. Él demostró una inmensa y perfecta sabiduría en el hecho de que en un solo evento pudo ejercer tanto su justicia como su amor. Presentó para sí mismo un sacrificio perfecto y la oportunidad de redención para todos aquellos que son justos y necesitamos de su salvación. Ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre ante esa sabiduría? Desde los inicios de la humanidad vemos que el hombre responde con necedad y con rebelión ante la sabiduría de Dios. Cuando Dios dice en la creación, cuando creó la luz, cuando creó las aves, las plantas, esto es bueno. Y luego más adelante le dijo al hombre que no era bueno que él comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí está poniendo el estándar de lo que es bueno y malo. Él es el que puede decidir qué es lo bueno y lo malo. En cambio, como Satanás mismo se envaneció por su sabiduría y quiso usurpar el lugar de Dios, se frustró por su fracaso, obviamente, y buscó atentar contra Dios de manera indirecta usando a sus hijos, a los seres humanos. Y la semilla de su engaño para Eva fue precisamente el decirle, ustedes van a ser como Dios, van a conocer lo que es bueno y lo malo. Es decir, le estaba abriendo la oportunidad de hacer una sabiduría propia, de tener conocimiento por experiencia propia y no someterse a la sabiduría de Dios. No solamente desde los tiempos antiguos, sino que más adelante en Primera de Corintios, el apóstol Pablo demuestra que esas cosas que el pueblo de Israel padeció y que se registraron en sus escrituras han sido como advertencia, tanto para ellos en ese tiempo como para nosotros en la actualidad. Lastimosamente la gente busca conocer lo que es bueno y lo malo por experiencia propia, pero la Biblia está precisamente escrita para que nosotros podamos conocer lo que es el pecado de modo referente, no por experiencia. No es necesario, por ejemplo, que experimentemos las drogas para conocer que eso es malo, no es necesario que nos metamos en problemas para conocer que no debemos hacer X o Y cosa o situación, sino que podemos aprender por medio de las escrituras lo que es la voluntad de Dios dentro de su perfecta sabiduría. Incluso actualmente se da esa sensación de deleite, sobre todo en la población joven, lo que es el deleite a lo prohibido, a lo que está en contra de lo estándar. Todas estas nuevas tendencias con la parte de los géneros siempre ha sido
una forma del ser humano de decir, no encajo en lo que ya está establecido, me voy a inventar otra cosa nueva, voy a ir en contra de lo establecido, de las normas sociales, quiero ser diferente a ello. Es otra manera de que el hombre siempre está contraviniendo el consejo de Dios, siempre está haciendo de manera rebelde a lo que ya Dios en su perfecta sabiduría ha revelado en sus escrituras. Entonces nosotros, como sus hijos de Dios, conociendo que Él es perfectamente sabio, que su conocimiento es infinito, que su conocimiento es único porque Él es Dios, sabemos que todo eso Él lo ha revelado a sus escrituras. Y en respuesta a eso debería ser el que podamos eh, obedecer sus mandamientos, podamos respetar su ley, no busquemos por nuestra propia cuenta hacer tomar nuestras propias decisiones y pensar que tenemos un conocimiento mayor a lo que puede tener Dios para nosotros, sino que Él, por ser eterno, por ser infinito, por ser perfectamente sabio, sabe lo que es mejor para nosotros, sabe lo que es mejor para el propósito del mundo y que todos eventualmente podamos darle la gloria en la eternidad. Entonces esa debería ser nuestra respuesta a la sabiduría de Dios, el poder reconocerlo en sus escrituras y obedecer sus mandatos, buscar siempre tener comunión con Él y no caer en los mismos errores que ha caído el ser humano desde el inicio de la humanidad. La siguiente parte le toca a mi hermana Arisbel. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Como ya viene compartiendo mi amiga, ¿verdad? Mi hermana en Cristo, sobre la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios debe estar en todo momento en nuestras vidas, en cada decisión, en cada circunstancia, en cada problema. Debemos tener presente en pedir la sabiduría de Dios, ya que es un atributo central de su carácter y se manifiesta en la perfecta ordenación de todas las cosas, según sus propósitos. Implica no solo conocimiento, sino también saber cómo y la aplicación de este conocimiento para lograr los fines más valiosos de la sabiduría. Asegura que sus planes son siempre buenos y perfectos, aunque no los comprendamos. En Romanos 11:33 podemos apreciar la riqueza de la ciencia de Dios, como lo dice, o profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e indescrutables sus caminos. También el libro de Proverbios nos enfatiza la sabiduría como un don de Dios obtenido por medio de la búsqueda diligente. En el libro de Jeremías 29:13 nos invita a buscar a Dios de todo corazón, reconociendo que Él es la fuente de toda sabiduría. En lo personal he experimentado la sabiduría de Dios en muchas áreas de mi vida, como lo contó el pastor Eleazar en su testimonio allí en la guía, donde él oró por una buena esposa, ¿verdad? Y Dios le regaló una mujer virtuosa, una buena mujer, pero fue la sabiduría de Dios que los unió a ellos, que pudo bendecir su matrimonio, que los ha llevado a grandes bendiciones, que les ha dado un hermoso ministerio y que los ha usado para su gloria. En lo personal, pues yo no soy cristiana desde bebé. Yo recibí a Cristo a mis 17 años y llegué con muchas cicatrices y con muchos errores en mi vida. Y yo pensaba que Dios, al mirar a esta pecadora, pues no la podía usar, así como el Señor lo ha hecho en mi vida. Y Dios me dio el privilegio de ser la esposa del hijo mayor de mis pastores. Mis pastores son Javier y Rosa de Heredia, de la Iglesia Bautista Central de El Tocuyo. Me siento privilegiada y bendecida porque yo cuando llegué recibí a Cristo, ellos empezaron a trabajar en mi vida, me bautizaron, me discipularon. Entré en el ministerio de adoración, amo ese ministerio. Y pues yo mi mirada la puse en el hijo mayor de ellos, pero yo decía, yo no creo que el Señor me vaya a regalar pues a ese hombre fiel, servidor del Señor. Y me sentía menos que todos los hermanos dentro de la iglesia porque yo había llegado con muchos defectos, pero a través del discipulado, cuando bajé las aguas, mis pastores, ellos me explicaron que Dios es un Dios de amor, un Dios de sabiduría, que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y
A los 20 años, él me ofreció matrimonio. Ahora tenemos un hermoso bebé. El Señor nos llamó a ser misioneros a tiempo completo. Ya hemos plantado 2 iglesias aquí en Venezuela y yo le di gracias a Dios por eso. Actualmente estamos plantando una en Boro, una comunidad aquí en el Tocuyo, y yo de verdad, hermano, no creía que Dios en su sabiduría podía llevarme a usarme y hacer grandes cosas en mi vida porque Él es un Dios de sabiduría, un Dios grande, un Dios fiel, y yo pues yo no lo creía para mí, pero he podido experimentar la sabiduría de Dios de esa manera en mi vida. También estudiando todos los atributos de Dios, pues cuando el pastor Eleazar puso a elegir qué era lo que queríamos nosotros expresar, yo inmediatamente mi corazón saltó por la sabiduría. Y al leer todo, yo le decía al Señor, Padre, gracias porque me has usado de una manera tan especial y tu sabiduría ha estado conmigo y sí, me he equivocado muchas veces. Mi esposo y yo nos hemos equivocado, pero la sabiduría de Dios nos guía otra vez hacia el propósito que Él quiere para nosotros. Y cuando leía todo lo que el pastor tiene allá en la guía sobre la sabiduría de Dios, pude ver que es la forma de Dios en aplicar a nosotros su conocimiento infinito, que Él es en su omnisciencia. Es ese poder absoluto de saber las cosas que han sido, que son y que sucederán. Dios no solo sabe las cosas, sino que también sabe cuáles metas son mejores y cuáles son los mejores medios para lograr esas metas. Como lo dice Proverbios 2 del 6 al 11, porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él nos da a todos la sabiduría de acuerdo como nosotros se la pidamos con toda la humildad, porque pedirle sabiduría a Dios es tener humildad en nuestros corazones, es reconocer que nosotros mismos no podemos tomar decisiones de lo que queremos hacer, sino Dios. Él es el que sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Por eso leyendo todo ese material yo me enamoré más de Dios y le decía, Señor, gracias, porque es tu sabiduría la que me ha ayudado a poder entender cuáles son tus planes para mi vida. Y en el punto de esperar en Dios, puede leer en Santiago 1:5 que dice, si alguno de ustedes esté falta de sabiduría, pídale a Dios y Él le dará, pues Dios da a todo generosamente sin menospreciar a nadie. Dios nos dará la sabiduría si estamos falta de ella, porque Él es así, bueno y fiel. Y si vamos con ese corazón humilde y en sincero arrepentimiento, cuando nos equivocamos y necesitamos sabiduría, el Señor la va a regalar. En las pruebas pueden traer resultado en crecimiento y bendición. Si permitimos que Dios nos guíe en todo y nos dé la sabiduría necesaria para actuar de forma correcta, por lo tanto, si queremos ser guiados por su sabiduría que viene de Él, debemos pedirla con toda la humildad, como lo dice Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus buenas obras en sabia mansedumbre. Santiago va directo. Es una pregunta sabia y entendida que todos nos debemos hacer. En realidad somos sabios, en realidad es la sabiduría de Dios que está en nosotros, porque cuando nosotros tenemos una buena conducta ante las circunstancias y sabemos y vamos de rodillas y le pedimos a Dios que sea Él el que nos guíe, vamos a saber afrontar cada circunstancia con toda la humildad y con toda la inteligencia y la sabiduría de Dios para que otros puedan ver a Dios a través de nosotros. Por eso siempre debemos ir ante Dios en oración para tener la certeza de que Él hablará y será guiado y nos guiará a nosotros para ser de ayuda y de bendición para las demás personas. De verdad, pues alabo al Señor a través de esta enseñanza que hoy el pastor Elazar nos dio la oportunidad a mi hermana Carla y a mí de darla, porque pude aprender bastante, pues Dios habló a mi vida y pude entender que la sabiduría de Dios es la que me ha guiado y me seguirá guiando a lo mejor que Él quiere para mí y para mi familia. Dios me les bendiga. Bueno, gracias hermana Carla y Arisbel por compartir con nosotros este tema de la sabiduría de Dios. Y qué bueno
tener un Dios sabio que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende, que, que conoce el presente, el pasado, el futuro, que es perfecto en todo su conocimiento. Eh, yo cuando relaté la experiencia, escribí ahí la experiencia de mi matrimonio, porque yo recibí a Cristo cuando tenía 13 años y cuando tenía como 14 años fui a un campamento de embajadores del rey en Valencia y la consejera nacional, no sé por qué, pero se acercó a mí, me agarró, me vio y me dio un consejo. Me dijo, hijo, guárdese para la esposa que Dios tiene preparada para usted. Y desde ese tiempo yo comencé a orar por mi esposa. Y comencé a orar por mi esposa porque yo recibí el llamamiento de parte del Señor cuando tenía 15 años de edad. Y a los 15 años yo comencé como misionero de tiempo completo en la primera iglesia bautista de Venezuela que estaba en Acarigua. Y a esa edad yo formaba parte de un equipo de 8 misioneros de tiempo completo. Y yo tenía 15 años. Los demás eran hombres casados con sus esposas. Algunos tenían 6 o 8 hijos. Uno de ellos era el que es mi suegro ahora. Era también parte de ese equipo misionero. Entonces, cuando yo tenía 17 años ya era pastor encargado de una iglesia que habíamos plantado en la ciudad de Guanare, la Iglesia Bautista Central de Guanare. Y, pero yo era soltero y yo oraba siempre por mi esposa. Y el pastor de la iglesia, ya hasta los 19 años estuve en Guanare, regresé otra vez a Carigua. Y el pastor todos los años me profetizaba. Todos los años decía, este año se va a casar Eleazar. Este año se va a casar Eleazar, pero pasaban los años y yo no me casaba. Bueno, no era que pasaban tantos años, pero él tenía mucho afán de que yo me casara. Entonces, cuando tenía como 19 años, entonces un día él habló muy personal conmigo y entonces él me dijo, Eleazar, ¿cuándo te vas a casar? Y, y él me dijo, en la iglesia hay muchas jóvenes, muchas señoritas buenas, de buena familia y fieles. Entonces, él me mencionó tres. Él me dijo, mira, fulanita, fulanita, fulanita. Esas tres muchachas son buenas muchachas y de buena familia. Entonces yo le dije, no, no me gusta ninguna de las tres. Entonces él me dice, ¿y quién te gusta, pues? Entonces yo le dije, Karina, pero él nunca se imaginó que yo le iba a decir eso. Y entonces él quedó así como sin responder nada, pero entonces él me preguntó, yo le dije quién me gustaba. Yo oraba, pero yo a Karina, yo nunca le había dado ninguna muestra de que me gustaba, nunca le había echado un piropo, nada. Simplemente ella me gustaba. Y cuando yo llegué a la iglesia, ella ya estaba en la iglesia a los 13 años, ella cantaba, todos los domingos en la noche cantaba. Yo me aprendí todas las canciones de ella. Todavía hoy tengo que acordarle de la letra de las canciones, porque yo me sé todas las canciones que ella cantaba todos los domingos. Pero yo nunca le había dicho a ella nada de que sentía algo por ella ni nada de eso. Pero entonces el pastor, él habló con su mamá, con la mamá de ella, y le dijo, mira, ¿tú sabes algo de Eleazar y Karina? Ella dijo, no, yo no he escuchado nunca nada. Y mi esposa estaba estudiando en Mérida. Ella estaba estudiando en la universidad en Mérida y ella no sabía nada tampoco, ni se esperaba nada de eso.
Pero entonces el pastor un día hizo el comentario delante de ese equipo, de algunos del equipo de misioneros, y entonces un día uno de ellos cometió una imprudencia, porque un día llegó el papá de Karina, que también era misionero, y entonces el hombre le dice, pastor, se le va a casar la hija. Y entonces él dice, ¿cómo es la cosa? Sí, se le va a casar la hija, le dice. ¿Y cómo es eso? ¿Y con quién? Se le va a casar con Eleazar. Y entonces, imagínese usted, ese hombre se fue para su casa y entonces ese hombre empezó a llamar a la hija que qué era lo que estaba pasando. Y cuando él la llama, mi esposa no sabía nada. Pero ¿de qué me está hablando? No, ¿cómo es eso? Que tú estás allá, si vas a estudiar allá, si no te vas a venir, no sé qué. Eso se formó un lío muy grande. Y entonces, imagínense mi esposa sin saber nada de nada. Y mi esposa se vino de vacaciones de Mérida, o sea, cuando ella se vino a ver qué era lo que pasaba aquí. Y bueno, entonces y yo tuve que declarármele a ella sabiendo que ella sabía que todo lo que había pasado, pero yo nunca le había dicho nada a ella. Entonces, ahí yo con todo el temor y todo tuve que expresarle que me gustaba y todo eso, pero ella me dijo, hermano, este, yo lo respeto a usted, lo admiro porque usted sirve al Señor, es un misionero, pero yo nunca lo he visto a usted así con esos ojos así de pareja, de nada de eso, me dijo. Y entonces, bueno, pasó eso. Y entonces después yo traté de insistir y un día me dijo, si usted va a hablar conmigo de eso, este, no hable más conmigo, no quiero escuchar más nada, nada. Y me rechazó por completo. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Nada, yo seguí en mi trabajo, me daba pena, era por todo lo que había pasado. Pasaron 4 años. Y ella siguió en su universidad, después no terminó, se vino, todo. Pasaron 4 años. Y un día yo estaba plantando una iglesia en Guanare y entonces era un día miércoles. Y yo estaba plantando una iglesia, pero me hospedaba en unos discípulos que tenía de la iglesia que yo había sido pastor en Guanare. Entonces, cuando yo voy llegando a la casa de los hermanos van saliendo para el aniversario de la iglesia. Yo ni me acordaba que era el aniversario de la iglesia. Ellos me dicen, pastor, vamos al aniversario. A mí me dio pena quedarme en la casa mientras ellos iban al aniversario de la iglesia donde yo fui pastor años antes. Entonces yo le dije, no, hermano, espérenme que yo me termine de arreglar y yo voy con ustedes. Y me fui a la iglesia. Cuando voy llegando a la iglesia, entonces viene el pastor. El pastor viene hablando por teléfono porque resulta que el predicador del aniversario lo estaba llamando diciéndole, pastor, no voy a ir. No puedo ir porque tenía unos bautismos y se ahogó una persona, un familiar de los que estaba bautizando y no puedo ir a predicar. Y cuando el pastor estaba con el teléfono recibiendo esa noticia y me ve, dijo, me llegó el predicador. Y me dijo Eleazar, prepárese porque va a predicar. Me llevó por allá para el cuarto, para la habitación, me puso una corbata y entonces, y la iglesia estaba full. Entonces cuando la directora en el micrófono dice, bueno, ahora vamos a pedir que pasen adelante los dos invitados especiales que tenemos hoy, la hermana Karina Cordero y el pastor Eleazar Bermúdez. Y que iba a saber yo que ella la habían invitado ella era la que iba a cantar en el aniversario. Y entonces yo iba a ser el que iba a predicar. Y ese día tuvimos un reencuentro. No fue que hicimos nada así, no fue que nos hicimos novios ni nada, pero ese día, desde ese momento, el Señor comenzó
a unirnos en lo que Él quería. ¿Ve? Y nosotros de ese punto digo, bueno, pasamos muchas situaciones como novios. Tenemos para una novela, yo estoy escribiendo la novela de nuestro matrimonio. Pero el Señor nos unió y nos casamos. Y mañana vamos a celebrar 30 años de matrimonio. Mañana. Y el Señor nos dio 3 hijos. Juntos le servimos a Dios. Entonces yo, 30 años, mirando 30 años hacia atrás, entonces yo digo, Dios en su sabiduría nos unió. Y yo doy gracias a Dios por esa sabiduría de Dios, porque Él nos unió para que nosotros fuéramos una familia que le amáramos, que le sirviéramos, que glorificáramos su nombre en la tierra, aquí en Venezuela y donde Dios quiera que nosotros lo hagamos. Ok. Otra cosa que quería resaltar acerca de la sabiduría, algo que quiero enfatizar yo quiero que usted se vaya al huerto del Edén. En el huerto del Edén, en la tentación de Satanás, lo que le ofreció o el atractivo de la tentación fue la sabiduría. Vas a comer del árbol para alcanzar la sabiduría, para llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, eso fue, o sea, la sabiduría fue lo que la tentación o lo que el diablo le presentó a Eva. Y usted sabe que todos nosotros, o sea, en el ser humano hay ese deseo de alcanzar la sabiduría. Y eso fue lo que el diablo le presentó a Eva. Ahora, dígame usted, ¿Dios no le estaba dando a conocer el bien y el mal a Adán y Eva? Claro que sí, porque cuando Dios le dijo, coma de es el bien. Cuando Dios le prohibió algo, era el mal. Pero Dios le estaba dando a conocer el bien y el mal a ellos. Pero el diablo entonces le llevó a conocer el mal por experiencia, a experimentar el mal. Entonces, la sabiduría de Dios es conocer el bien por experiencia y el mal por referencia. Y por eso nosotros tenemos la palabra de Dios, para conocer el mal por referencia y para experimentar el bien de Dios en nuestra vida. Pero la sabiduría del diablo, la sabiduría, como dice la Biblia, animal, diabólica, terrenal, es conocer el mal por experiencia y el bien por referencia. Y nosotros, o sea, eso no es sabiduría. Imagínese usted, yo a veces me alargo de un consejero matrimonial, tiene 3 divorcios encima y él exhibe en internet todo, es un consejero matrimonial. Entonces, bueno, la gente no sabe que él está en su tercer matrimonio. Entonces, ¿cómo? O sea, ajá, bueno, esa persona dice, no, hermano, yo sé mucho, hermano, sobre el matrimonio, yo. ¿Por qué? Ah, porque he tenido 3 fracasos. ¿Usted cree que eso es o sea, eso es lo ideal? ¿Ya? Entonces, este, no, la persona tiene que tener experiencia, experimentar el mal para ser los mejores maestros del bien. No, eso no es sabiduría, ¿ok? Entonces, la sabiduría no es experimentar el mal, no es conocer el mal por experiencia. Nosotros tenemos el único y sabio Dios y Él nos hace partícipe de esa sabiduría, este, sin necesidad de nosotros vivir el mal o experimentar el mal. ¿Ok? Bueno, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere dar su apreciación? Buenas noches.
Bueno, excelente enseñanza referente a la sabiduría y pues meditando en eso recordé la vida de Salomón. Justamente hace poco en nuestro plan de lectura bíblico leíamos cuando el Señor le preguntó qué quería y él pidió sabiduría. Y vemos que pues por pedir sabiduría el Señor lo bendijo mucho más, lo bendijo con riquezas y bueno, ya sabemos todo lo demás. Y pues podemos ver que la sabiduría de Dios nos guía y nos cuida. Por eso también Él revela su sabiduría en su palabra, para que pues podamos conocer sus consejos allí y podamos obedecerlos y respetarlos. Sí, señor. Ese es un gran ejemplo que nosotros tenemos en Salomón, cómo recibió esa sabiduría de parte de Dios. Y si uno ve en la oración, está también esa parte que él decía, saber discernir entre el bien y el mal. Pero eso, bajo la perspectiva de Dios y no bajo la perspectiva del hombre. ¿Ok? ¿Alguien más quiere participar? Pastor, buenas noches. Voy a quitarme los audífonos para hablar allá. Adelante. Buenas noches. Bueno, el tema de la sabiduría, wow, a mí me encanta. Yo soy madre ahorita de un niño de 2 años y para mí ha sido un reto completamente porque por muchas cosas. Y yo creo que yo nunca había orado tanto por sabiduría como lo he hecho ahorita porque me he visto confrontada con muchas cosas por todo, cómo ser como madre, lo que dice la gente, porque todo el mundo siempre te va a opinar en el sentido maternal, lo que te dice tu esposo, lo que te dice tu mamá. Y cuando tú lees las escrituras y habla de darle amor, pero también en el amor disciplinar, pues me ha llevado a arrodillarme y decirle, Señor, necesito que me des tu sabiduría para ser madre, para ser esposa, porque para todo. Yo le digo al Señor, Señor, dame sabiduría para yo saber cómo hablar, cómo vestirme, cómo caminar, cómo todo, porque esa es una manera de reflejar al Señor, cómo respondemos, cómo hablamos, cómo somos como padres, madres, hijos. Y eso es un tema que yo digo, wow, Señor, en tu palabra dice que podemos pedirte toda la sabiduría y que tú no la das. O sea, Él está esperando a simplemente decir, o sea, pídame, yo se la doy. Y obviamente cuando tú lees la palabra, pues es un manual de vida, un manual que te dice cómo ser como padre, como madre, como hijo, como esposo. Y yo casualmente ayer hablaba con mi esposo sobre eso, y le decía, la sabiduría, Dios mío, es súper importante porque la mayoría de pecados que cometemos a veces a diario es por la manera como respondemos, por no ser sabios, por no escuchar, por no tener sabiduría, esa sabiduría que solamente el Señor nos puede dar a través de su palabra. Sí, amén. De verdad que yo hablaba con mi esposa también que eso es una gran bendición, ¿verdad? Porque ya nos lleva a poder tomar decisiones correctas conforme a los principios bíblicos. Es algo que en nuestra vida es muy necesario. Yo he orado mucho, hemos orado mucho como matrimonio que Dios nos dé sabiduría antes de pedirle por muchas provisiones y muchas cosas, sabiduría, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros poder tomar esas decisiones correctas y vivir conforme a los principios bíblicos. Sí, señor, así es. Y ese en esa parte cuando dice aprender de Dios, nuestra respuesta a Dios, una de esas respuestas a Dios debe ser pedir que Él nos dé esa sabiduría para nosotros conducirnos en este mundo. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, de verdad que sí. Sí. Yo digo, me apasiona la sabiduría. Le doy gracias a Dios por su palabra.
es nuestro manual de vida, es nuestra guía. Y como dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y realmente es eso, es el poder honrar al Señor en todo. Y no es algo que esté oculto porque el Señor nos ha dado sus escrituras y es recibir de esa revelación. Y bueno, agradecida cada día, cada vez que leo la palabra, cuando el Señor dirige, o sea, es eso, pues es poder recibirla y es esa guía, como dice el Salmo, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y realmente es eso, es la palabra del Señor que puede hacer realidad en nuestra vida y sobre todo es para agradar y alabar al Señor. Sí, Señor, esa sabiduría que viene de su palabra. Amén. Adelante, hermano Eric o Heidi. Buenas noches. Bueno, yo quería agregar una frase que yo siempre le he mencionado a mi hija y a mi hermana. Ella no se encuentra con nosotros en el país, pero siempre estamos hablando. Yo siempre, cuando me toca corregir a mi hija, a Paola, que tiene 16 años, es una adolescente, y pues para todos los que tenemos hijos, sabrán que no es fácil criar a un adolescente en estos tiempos. Y una de las palabras que yo siempre le digo a Paola es, mire hija, el sabio ve el mal y se aparta. No tienes que pasar por un proceso complicado para poder aprender. Es bueno observar y retirarse a tiempo. Si hay algún conflicto en tu entorno, aléjate. Evita la confrontación. Aléjate de lo que no te conviene, de amistades que no te convienen. Recuerda que el Señor siempre nos da ese discernimiento para ver cuando algo no nos conviene o cuando algo no nos va a edificar. Y siempre estoy pendiente pues de recalcarle esa frase que está en la palabra de Dios, que dice que el sabio ve el mal y se aparta. Creo que esa es la sabiduría que Dios pone en nosotros los cristianos, cuando ya comenzamos a entender la palabra y sabemos que las cosas que hagamos, pues todas van a tener una consecuencia, sea buena o mala. Si actuaste de buena manera, tú vas a tener una puntuación, pues vas a tener como una buena, Dios te va a ver con buenos ojos. Pero si actuaste como tú quisiste o en la forma en la que tú quisiste, siendo necio o ignorando lo que la palabra de Dios te ha enseñado, estarías actuando contra Dios y en no sabiduría. También hablo con mi esposo sobre el tema de no esperar que lleguen los conflictos, los problemas, sino actuar con prudencia. No esperar que lleguen las cosas para poder actuar, sino ser prudente, tener esa sabiduría para actuar antes de hecho, en estos días le hablaba yo de una historia que leí en la Biblia que habla de un rey y creo que fue un José que le dijo, fue José, el que le dijo, mire, vienen 7 años de vaca, no me, Vaca vienen gorda y 7 vaca flota. de calamidad, 7 años de calamidad. Y usted tiene que recoger el grano y tiene que recoger esto y lo otro. Porque cuando vengan los tiempos malos, bueno, ya usted va a poder ayudar a los otros pueblos. Entonces, este rey fue sabio porque escuchó el consejo y actuó con prudencia. Entonces, bueno, yo en mi ignorancia, porque todavía me considero ignorante en muchas cosas y bueno, trato de todos los días de llenarme, aunque sea de 5 minutos de lectura de la palabra. Le he pedido a Dios que me dé sabiduría para poder hablar, para poder edificar a mi familia y poderlos guiar cuando haya que hacerlo. Y bueno, que me dé el tono, la forma apropiada para conversar, para guiarlos, orientarlos, que me ayude en el proceso de la comunicación y que yo sea efectiva pero sabia,
al hablar. Eso es importante para mí. Así que si los que están escuchando quieren orar por mí, pues adelante. Bienvenidas sean sus oraciones. Gracias. Esto era todo lo que quería decir. Ok. Bueno, quiero decirles que aquí está mi esposa. Mi esposa está en este curso. Karina, ¿puede activar el video o decirnos algo? Aquí está Karina. Hola, ya activo el video. Ok. Y está mi hija Kareli. Kareli. Está mi hija Kareli. Hola. Está, ok. Está Rumari también. Sí, hola hermano, ¿cómo están? Y Eleazar está perdonado hoy porque él está editando los videos de los Juegos Nacionales Deportivos que hicieron en el campamento. Y él es el presidente de la UNBJ. Entonces hoy lo perdoné. Pero ellos están Ujú. aquí también estudiando y preparándose en todo eso. Ahí está mi esposa Karina. Ok. Bueno, hermano, ya le dije a ellos, bueno, espero que, ya le dije que cumplimos años mañana. Ah, sí, sí. Bueno, saludos, hermanos. Es bonito ver tanta gente interesada y entregada en prepararse, en conocer. También me gusta hacerlo y es una bendición también poder conocerles a ustedes. Aquí están también algunos hermanos de nuestra iglesia. Si no me equivoco, hay 4, creo. No, hay más, Este, hay como hay 8. más. Bien, y nos agrada mucho saber, hermanos, ese sentir que hay en ustedes de poder prepararse, de poder conocer más de la palabra de Dios. Y sí, necesitamos vivir llenos de la sabiduría de Dios para poder actuar, hablar. Me encantaba lo que decía la hermana, ahorita la última que habló. Necesitamos pedirle al Señor sabiduría hasta para hablar, ¿verdad? No ser golpeantes y pensar y actuar y tantas cosas más. Bien, Dios me les bendiga, un gozo conocerles, verles. Yo muevo cada rato la pantalla para irme grabando los nombres, los apellidos. Me gusta a veces ver las caras, aunque muchos no tienen su pantalla activada, pero porque yo sé que en algún momento nos vamos a conseguir persona a persona. Dios me les bendiga y nos seguimos viendo. Gracias, mi amor. Ok, Mañana estamos de fiesta. sí, está bien. Todavía nos hablamos y todavía celebramos también. Ok, ya voy a detener la grabación. Sí. Este, mm,